Hola a todos, yo soy Pilu y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a contar la historia de la ciudad más antigua de Occidente, Cádiz. Porque, bueno, para quien no lo sepa, yo estudié allí turismo, concretamente en el puerto de Santa María, y hice las prácticas en el Museo de Cádiz. Aunque yo soy de Córdoba, y he de decir que me conozco más la historia de Cádiz, pero no pasa nada. O sea, hoy os la voy a contar a vosotros porque la verdad es que es una historia bonita que me parece bastante curiosa, y el hecho de que sea la ciudad más antigua de Occidente pues le da un toque más interesante. Y dicho esto, empezamos con el vídeo. Nos remontamos al año 3000 a.C., hace 5000 años, con la llegada de los fenicios, quienes bautizaron a Cádiz como Gadir. En ese tiempo, Cádiz era un archipiélago y se dividía en dos islas, una más pequeñita que se llama Eritrea y otra más grande y más alargada que se llamaba Cotinousa. Gadir fue el principal centro comercial que tenían los fenicios, aunque no era el único que tenían, también tenían en Málaga, tenían en Lisboa. La población en sí se fundó en la isla de Eritrea. Ahí fue donde le dieron el nombre de Gadir, que significa la fortaleza o el recinto amurallado. Aparte de los fenicios, también hubo presencia griega. Y bueno, esta presencia de los griegos no es tan famosa como la de los fenicios, porque realmente simplemente estuvieron allí para comerciar un poco. Pero aún así, aunque simplemente estuvieron algunos años, se han encontrado restos griegos. Que por cierto, si queréis saber más sobre los fenicios, tengo un vídeo que se llama El posterior de los fenicios, que si no lo habéis visto podéis ir a ver. Bueno, Gadir entró en decadencia. Se cree que por la conquista de Asiria, y pasó a estar bajo la influencia de Cartago. Esta decadencia la verdad que fue bastante lenta, fue durante la época púnica y cartaginesa, entre los siglos 6 y 3 a.C., hasta la época de la familia Barca, que era una familia noble de Cartago, y gracias a esta familia el comercio se revitalizó y se convirtió en un centro de operaciones militares. El primer personaje histórico que casualmente pertenece a la familia Barca fue Aníbal, que seguro que nos suena a todos, porque fue un gran general que hizo temblar la República Romana. Y él fue al templo de Melcar, que actualmente se encuentra donde está Santipetri, para rezar antes de lanzarse a la conquista de Italia. En el año 206 a.C., después de la Segunda Guerra Púnica, Gadir se rindió a Roma, por lo que pasó a manos de los romanos y la llamaron Gades. Y la verdad es que esta conquista romana fue bastante beneficiosa para la ciudad, porque se construyeron, por ejemplo, carreteras que conectaban con el norte de la península, que es la famosa Vía de la Plata, y otra que conectaba con Roma a través de la costa, que es la llamada Vía Hercúlea. Y gracias a esto la población de Eritrea creció bastante. Aparte de las vías, también construyeron otros edificios como circos, teatros, acueductos, templos. Pero en realidad, con lo que Gades alcanzó la mayor fama fue gracias a la salsa garum, que es una salsa que la verdad da un poquito de asco, pero que bueno, en su tiempo triunfaba en Roma. Y es una salsa hecha con tripas de pescado. Voy a dejar una foto por aquí. Los romanos también hicieron que a Gades llegara agua construyendo un acueducto de, más o menos dicen que mide unos 90 kilómetros, que venía desde la zona de Jerez. Pero con el tiempo también el acueducto cayó en decadencia, así que iniciaron un sistema de cisternas que estuvo siendo utilizado hasta el siglo XIX. Y la época de mayor esplendor para Gades fue la época republicana, porque se convirtió en una de las ciudades más ricas del estado. Y aquí llega el segundo personaje ilustre que pisó Cádiz después de Aníbal. Fue Julio César, y curiosamente fue al mismo templo que fue Aníbal, solo que ahora el templo adoraba al dios Hércules. Y allí, según dicen, y según hay cuadros que lo cuentan, Julio César lloró delante de una estatua de Alejandro Magno, porque con su misma edad él no había conseguido nada comparado con todo lo que había conseguido Alejandro Magno. Y llegó la época del Imperio, y la ciudad la verdad que perdió importancia, aunque bueno, siguió teniendo su relevancia. Pero en el siglo III, ya después de Cristo, llegó una crisis muy dura que le dio un palo súper gordo a la ciudad, y Cádiz ya no se recuperó. Y de hecho Cádiz desde el siglo III no volvió a ser la misma hasta después, nos remontamos ya al siglo XVI, gracias a América. Pero eso os lo cuento luego, porque ahora
tras la caída de Roma, llegaron los árabes, que llamaron a la ciudad Cádiz, y esta conquista árabe fue gracias a que los vándalos saquearon la ciudad durante algunos años, aunque no les duró mucho, porque ahora llegaron los bizantinos, que hicieron de Cádiz un puerto del Imperio de Oriente durante más o menos 70 años, hasta principios del siglo VII, cuando lo conquistaron los visigodos. Así que por aquí ha pasado todo Dios. Y nuevamente vuelve a caer en decadencia durante el Califato de Córdoba y pasa a ser la capital de una comarca de Medina Sidonia, pero dejó de serlo también para formar parte de la taifa de Arcos de la Frontera, y después se unió a Sevilla. Y en el año 844 llegaron los vikingos, que básicamente lo que hicieron fue saquear la ciudad y quedarse allí durante varios años, pero que también les sirvió como centro de operaciones para atacar Sevilla y otras ciudades del curso del Guadalquivir. Pero por suerte al poco tiempo se les consiguió echar, aunque algunos normandos se quedaron a vivir en Cádiz. Bueno, entre Cádiz y Sevilla. Y se convirtieron al Islam. Y después de esto llegaron los cristianos, que ya llamaron a la ciudad Cádiz, y fue Alfonso X el Sabio quien la conquistó y la repobló. Y por suerte la ciudad empezó a recomponerse poco a poco gracias al comercio que tenían con África. Así que llegaron muchos comerciantes extranjeros y se fomentó la creación de un gran sector comercial. Aquí en la Edad Media, sobre todo a finales de la Edad Media, Cádiz se convierte en un puerto comercial súper importante y tenía una estrecha relación con varias repúblicas italianas como eran Venecia o Génova, y que por cierto se supone que es de Venecia de donde viene la tradición del carnaval. Y pasamos a la Edad Moderna, concretamente al siglo XVI. Como dije antes, aquí ya tenían contacto con América y muchos barcos empezaban a salir del puerto de Cádiz hacia América con muchos gaditanos a bordo, lo que hizo que la primera ciudad en América que se construyó se llamara Nueva Cádiz. Los siglos XVII y XVIII fueron la época dorada. En el siglo XVII aumentó muchísimo la burguesía comercial y en el siglo XVIII pasó una cosa súper importante, que fue que la casa de contratación se trasladó a Cádiz, por lo que el comercio americano pasó a ser su monopolio. Así que muchos gaditanos pasaron a formar parte de la rica burguesía y la ciudad estaba llena de gente de muchísimos países de Europa, y entre ellos se hacían tertulias culturales. En esta época Cádiz era la segunda ciudad más importante del país, solo la superaba Madrid. Y fue también en la segunda mitad de este siglo, del siglo XVIII, en la que la entonces Isla de León se desgaja de Cádiz y pasa a formar parte de otro ayuntamiento, que es la actual San Fernando. Pero en este siglo también ocurrió un episodio bastante oscuro, que fue el terremoto de Lisboa. Como imaginaréis, hubo un montón de víctimas, pero no solo hubo víctimas en Cádiz, también hubo víctimas en Jerez, hubo víctimas en Sanlúcar, en Conil, que por cierto Conil se destruyó entera. Y pasamos a la edad contemporánea, concretamente a principios del siglo XIX, donde enfrente de las costas gaditanas tuvo lugar la batalla de Trafalgar. Y ahí fue donde España dejó de ser potencia naval. Pero aquí llega el momento más importante de toda la historia de Cádiz, en el año 1812, donde se aprobó la primera Constitución española, llamada la Pepa, que se llama así porque se firmó el día de San José en el oratorio de San Felipe Neri. Aunque bueno, esta Constitución se redactó y se firmó en San Fernando, pero después los diputados se desplazaron a Cádiz porque era una ciudad más segura y que estaba más aislada. Y por último, tras la proclamación de la Primera República, el alcalde de Cádiz en ese entonces, Fermín Salvochea, proclamó el Cantón Independiente de Cádiz, que duró desde el 19 de julio hasta el 4 de agosto de 1873. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado y os veo en el próximo vídeo.